Vamos pues a iniciar. Ustedes saben que estas catequesis son mariológicas. La idea es conocer a la persona de la Virgen María, no conocernos a nosotros, ni tampoco conocer el Santo Rosario, que es la oración eminentísima, obviamente, pero insisto, pastoralmente hay un mes dedicado enteramente al Santo Rosario, y eso mejor lo dejaremos para ese mes. Vamos primero a conocer con quién oramos en el Santo Rosario y a quién le dedicamos las cuentas, para luego entonces ir a aprender a rezar el Santo Rosario, quizá en latín. Empezamos entonces. Subtum presidium confugimus sancta Dei genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Pues hoy tenemos un banquete, sobre todo para los que pertenecen a la Escuela de Formación San Ireneo de León, del Ministerio al Amparo del Altísimo, porque estuvimos hablando en esta semana sobre los segundos 3 libros del Pentateuco, y el profesor pues les hacía referencia a que la Santísima Virgen María aparece en todo el Antiguo Testamento. No vamos a ver todas las prefiguraciones de la Santísima Virgen María, pero sí vamos a ver unas cuantas que son importantísimas, y que en cierto modo saltan a la vista, saltan a lo obvio. Primero, quiero definir prefiguración. Prefiguración es una persona que va preparando el camino para el que viene luego. Eso sería una prefiguración, y no solamente una persona, sino también un acontecimiento, alguna especie de objeto, algún tipo de relación. Entonces, las prefiguraciones o tipos de la Virgen María, así lo llama la teología, los tipos de María, es la preparación de la llegada de la Virgen María, así como ha habido prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se sorprenderán de que hay prefiguración de la Santísima Virgen María. Y bueno, pues quiero empezar con personas, con mujeres. Específicamente empiezo con Sara. Ustedes saben que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, y por un milagro de Dios concibió en su seno, y luego entonces ella, dice el Génesis 17:16, sería llamada la madre de todas las naciones. Me imagino que ustedes saben que la Santísima Virgen María tampoco concebía. Hay 2 tipos de mujeres en el mundo, en el universo entero, que no pueden concebir: la estéril y la virgen. La estéril es comprensible. Dirá alguno, ¿y por qué la virgen? Porque para que una mujer pueda concebir, primero pierde su virginidad y luego concibe. El milagro grandísimo en la persona de la Santísima Virgen María es que, siendo virgen y manteniéndose virgen, concibió. Entonces, en la esposa de Abraham, Sara, nosotros podemos ver esta prefiguración, esta preparación de una que no podía concebir y que luego sería madre de muchos, o de todas las naciones, como lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por medio del apóstol San Juan. También vemos Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, era una mujer hermosa, dice la Sagrada Escritura, y ella en un momento, para favorecer a su hijo, decide ponerle, su hijo Jacob, ¿verdad? Decide ponerle la vestimenta de Esaú a Jacob, para que cuando venga Isaac a dar la bendición, entonces reciba Jacob la bendición que le tocaba a Esaú. A nosotros nos pasa eso con la Santísima Virgen María. La Señora Santísima nos viste de ella para que Dios vea en nosotros lo que es de ella, lo que es del Hijo de ella, nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces se nos aseguran las bendiciones a nosotros. Nosotros no merecemos las bendiciones del Padre. Jacob no merece las bendiciones de Isaac, su padre, sino que es Esaú. Sin embargo, la astucia de Rebeca es lograr que las bendiciones que le corresponden a Esaú le correspondan a Jacob. Las bendiciones que le corresponden a nuestro Señor Jesucristo, entonces la Santísima Virgen María hace que nos llegue a nosotros por el sí incondicional que ella dio. Igual vemos la figura de Raquel.
que es la esposa de Jacob. Ya, ven que estamos caminando entre generaciones. Y es la madre de José, si no recuerdan. Al ser esposa de Jacob, entonces Jacob tiene 12 hijos. Uno de ellos es José, que esto lo narra, el Génesis 37. ¿Qué tiene de particular la figura de José? Si ustedes recuerdan, él es el que vestía de una manera diferente a sus hermanos. Él era el que se comportaba de manera diferente de sus hermanos. Él tenía sueños y visiones. Vayan pensando en la figura del Señor Jesucristo. Y sus hermanos lo vendieron por 20 monedas de plata. A nuestro Señor Jesucristo lo vendieron por 30, pero fue vendido y fue entregado. ¿A dónde fue entregado José? A Egipto. Egipto es sinónimo de pecado, de aplastamiento, de opresión. Fue enviado hacia allá y lo que no se imaginarían sus hermanos es que habiendo desgaste y escasez en la tierra y hambre y sed, era allá en Egipto donde ese hermanito de ellos lo iban a reconocer, él los iba a reconocer a ellos y los iba a ayudar, y así eso ocurre con nuestro Señor Jesucristo, que entonces nos salva a todos nosotros, salva a su pueblo, yendo allá al territorio de la muerte. Pues en Raquel vemos esta figura santísima de la Virgen. Vemos también en Débora. Débora en el libro de Jueces, capítulo 4, era uno de los jueces del pueblo de Israel, y era profetisa también. Y si ustedes se leen ese capítulo, verán que Débora era sumamente valiente y ayudó a otra mujer a combatir a Sísara. Sísara era un hombre malo. Y la manera en la que esta otra mujer termina matando a Sísara, pero porque Débora se puso a hacer la obra, fue clavándole una clavija, un clavo, en la cabeza, en la sien, y así lo mató. Me imagino que saben que las figuras malas del Antiguo Testamento, las que no son explícitas, prefiguran también, o más que prefiguran, simbolizan a Satanás, al malo. Pues Débora ayudó a esta otra mujer, diríamos. La Santísima Virgen María ayudó a Eva a acabar con el pecado. Y fíjense que el Génesis, como habíamos hablado, habla de que le iba a aplastar la cabeza, le iba a clavar la cabeza. Pueden leerse esas historias. Judith, tengo un hermano que había hecho esa pregunta y no se la respondimos porque todavía no vamos por el libro de Judith. Pero si estudian los capítulos del 8 al 15 de este libro, verán que Judith hace un esfuerzo grande defendiendo contra Holofernes. ¿Y cómo lo hace? Cortándole la cabeza también. Que la mujer, ustedes saben, no es tan protagónica en muchos aspectos de la Biblia. Sin embargo, las mujeres que sí son protagónicas son sorprendentemente protagónicas, como el caso de Débora y Judith, y puedo mencionar a Esther, a Ruth, etcétera. Y a propósito de Esther, entonces ustedes conocen esta historia porque Esther es reina y ella arriesga su vida entrando en la habitación del rey Asuero y logra convencer al rey de que no maten a su pueblo. El libro de Esther es el libro de la Santísima Virgen María. Igual podemos hablarlo de la mujer del Cantar de los Cantares, podemos mencionarlo de las veces que aparece la figura de la mujer en los libros de sabiduría, la figura de la mujer en los salmos, etcétera. O sea, realmente hay mucha prefiguración de la Virgen María. Pero esto es introductorio. A mí realmente me interesa otros tipos, más que personas, acontecimientos. Por ejemplo, el arca de Noé. Conocen ustedes la historia de que Dios mandó a Noé a construir un arca. Y esta arca era para albergar a todos los que se arrepintieran del pecado, pero que el pueblo no se arrepintió. Solamente Noé con su mujer y sus 3 hijos con sus esposas obedecieron y Yahvé mandó a que entraran los animales. Dice San Alfonso María de Ligorio muy hermosamente que así como en el arca de Noé encuentran refugio todos los animales, así bajo el manto de la protección de María se resguardan todos los pecadores que por sus vicios y deshonestidades son semejantes a los brutos animales. Yo el primero. Ciertamente,
¿Por qué los padres de la iglesia? Esto no es solo de San Alfonso, o sea, los padres de la iglesia han visto a la Santísima Virgen María en el arca. Algunos dicen, el arca como es de madera es prefiguración de la cruz de Cristo. No digan otra cosa, fíjense que en Cristo es que se salva la creación entera. Pero es que si nuestro Señor Jesucristo es el arca, entonces, ¿qué sería el agua que inunda? ¿Qué sería la voz del cielo? ¿Qué sería la luz? ¿Entienden? Entonces, el arca tiene que ser sumamente importante como para salvar, como la cruz salva, pero no ser la totalidad de la fe, porque hay otras cosas que son más grandes que el arca. Entonces, los padres de la iglesia han visto a la Santísima Virgen María y siendo la Santísima Virgen María el arca de Noé, entonces uno puede darse cuenta que en el arca de Noé se albergaron los animales, pero no todos los animales de la tierra, sino unos cuantos. Sin embargo, en Santa María Virgen cabe toda la humanidad, toda, la pasada, la presente y la futura. Diría entonces San Alfonso María de Ligorio que María Santísima es mucho más ancha y más profunda que el arca de Noé. También, fíjense que el arca sirve para salvar al ser humano y a los animales, pero también el arca se salva a ella, el arca flota por encima del agua. Entonces, como el arca fue librada de esta destrucción universal por el pecado de la humanidad, así también María fue preservada del pecado original. Ella no se ahoga en el pecado del agua o en el agua que representa el pecado. Ella no se ahoga, ella flota por encima de eso y por ella entonces son salvados los animales, en este caso nosotros los pecadores, y los hombres y mujeres fieles, entiéndase los hijos y la esposa de Noé y Noé. Y también entonces, por estar ellos ahí dentro, es un refugio para Noé y su familia, y la Santísima Virgen María, nosotros decimos de ella, refugio de los pecadores. Nosotros merecíamos morir ahogados, nosotros merecíamos o merecemos todavía morir en el pecado. Sin embargo, porque hay una Señora Santísima que nos alberga en ella, es que no recibimos ese pecado, el castigo que merecemos. Si el diluvio representa el bautismo, María Santísima representa el arca en el bautismo que nos mantiene dentro de ella y nos salva. El segundo tipo que quiero que veamos es la escala de Jacob. Ustedes saben que cuando Jacob estaba caminando por esas tierras, en un momento sintió sueño, y dice el texto que tomó una roca y se lo puso sobre la cabeza, y entonces tuvo esta visión. Dice el texto específicamente, déjenme buscarlo para leérselo. El texto dice, llegando a un cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó la piedra del lugar y se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Soñó con una escalera, escuchen bien, apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella. Y le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, etc. Y dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar, esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Oigan, casa de Dios, de la Virgen decimos casa de oro, y la puerta del cielo, decimos de ella puerta del cielo. Se levantó Jacob de madrugada, como las mujeres de camino al sepulcro, tomando la piedra que se había puesto por cabezal, tu es Petrus, et super enim Petra edificabo ecclesiam meam, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La tenía como cabezal, se apoyaba en ella, y la erigió
como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Interesantemente, dice el Beato Pío IX, cuando él escribe el documento para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, el Beato Pío IX, el Papa, recapitula todas las figuras de los tipos de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento y dice: la vieron los mismos padres en aquella escala que vio Jacob, que llegaba de la tierra al cielo y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. ¿Por qué entonces la Santísima Virgen María es la escalera, la escala de Jacob? Porque por ella ascendemos a Dios y también por ella la gloria de Dios descendió a nosotros y se encarnó como nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es el mediador, María Santísima es el medio por el cual esa mediación ocurre. El Señor Jesucristo no vino de la nada, sino que vino en ella. O sea, los ángeles de Dios subían y bajaban, llevaban y traían. Y si ella es ciertamente la escala de Jacob, no es solamente de una dirección, nosotros recibiendo bendiciones, sino que también ella nos lleva a Dios más ciertamente. Y ella es entonces ese espacio sagrado donde el cielo y la tierra se unen. Recuerden que el texto dice apoyada en la tierra, pero apoyada también en Dios, y no perdón, apoyada en el cielo, sino que Dios se apoyaba en ella. O sea, Dios creó algo en lo que Él pudiera apoyarse. Y esta es la Santísima Virgen María, este espacio sagrado donde Dios y el ser humano se unen, la encarnación del Hijo. Otra figura, ya los estudiantes de la escuela pueden saberlo, pero a mí me interesa que todo el mundo lo sepa. Y no es mío, eso es antiquísimo. La zarza ardiente. Cuando Moisés, dice el texto, se acerca al lugar de la zarza, donde encuentra, ¿verdad?, la zarza, Moisés descubre que le habla una voz desde la zarza y está quemándose, pero no se consume. O sea, arde en fuego, pero no se desintegra. Hay un himno que se llama el acatistos. Acatistos quiere decir de pie, porque es un himno que se canta a la Santísima Virgen María narrando absolutamente toda la historia de la salvación desde ella y cómo los ángeles la alaban y la exaltan, no como diosa, aclaramos, sino como criatura eminentísima en quien se cumplen todas las bondades y verdades de Dios. Pues el himno Acatistos en un momento dice: Moisés percibió el gran misterio de tu parto dentro de la zarza ardiente. La juventud lo prefiguraba vívidamente, de pie en medio del fuego y permaneciendo sin consumir, oh Virgen incorrupta y sin mancha. ¿Qué nosotros estamos entendiendo de esta zarza ardiente? Es figura de la Santísima Virgen María en dos maneras, en que ella tuvo en sí al Hijo de Dios, tuvo a Dios. Recuerden que en la presencia de Dios nada sobrevive en pecado. Aquí nos habla entonces de la Inmaculada, pero ese no es el tema de hoy. Tuvo a Dios y ella no se consumía. Además, dio a luz a Dios y su virginidad no se consumió. Esto era lo que veía Moisés, y si ustedes buscan iconos antiguos, iconos bizantinos, iconos de ritos orientales, por favor no se vayan a los ortodoxos, porque recuerden que los ortodoxos no creen en lo mismo que nosotros creemos. De hecho, como ya mencionamos, no creen en la Inmaculada Concepción como deberían creerla, pero sí tenemos iconos de Oriente, porque nuestra iglesia no es solo de rito latino. Busquen iconos, y no solo iconos, busquen pinturas occidentales y verán que siempre está el Señor Jesús hablando desde María en la zarza ardiente. Y pues, como la virginidad de ella no se consumió cuando Dios entró, tampoco se consumió cuando Dios salió, ni tampoco portándolo. Y entonces por eso decimos, entre otras razones, ese dogma de la virginidad perpetua. María Virgen antes, durante y después del parto. Porque si a Dios tanto le agradó la virginidad de María para
concebir a su hijo en ella, ¿cómo luego entonces se la dañaría aquel que todo lo puede? Pues hermosamente lo que le llamó la atención a Moisés de la zarza, dice el texto, era que ardía y no se consumía. Hermosamente lo que le llama la atención a los padres de la iglesia y nos debería llamar a nosotros es que la humanidad de María no se consume, sino que brilla ahora aún más con mayor grandeza. Pero ese estaba fácil. El arca de la alianza, ustedes han escuchado que nosotros decimos en las letanías de Loreto, arca de la nueva alianza o arca de la alianza. ¿Ustedes conocen el pasaje del arca de la alianza? Probablemente dirán, bueno, es que son tantas cosas. Sí, Dios mandó a construirla y encima de ella estaría la presencia de Dios. Piensen en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, cuando el ángel se acerca a la Santísima Virgen María y dice, el poder del Altísimo descenderá sobre ti, igual que la nube, que la Shekinah de Dios, la nube de Dios en el Sinaí, en el Horeb, etc. Entonces, ¿qué dice San Ambrosio de Milán? San Ambrosio es siglo IV, siglo V. ¿Qué decimos que era el arca sino Santa María? El arca llevaba en su interior las tablas del testamento, pero María portó al testamento mismo. La primera contenía en sí la ley, la segunda, el evangelio. Una tenía la voz de Dios, el otro, su palabra. El arca ciertamente era radiante por dentro y por fuera con el brillo del oro, pero Santa María brillaba por dentro y por fuera con el esplendor de la virginidad. Una estaba adornado con el oro terrenal, la otra con oro celestial. Nosotros hablamos de que Santa María Virgen es el arca por muchas razones. Yo les voy a leer solamente 3 versículos de Segunda de Samuel, que es cuando nosotros vemos el arca de la alianza siendo transportada. Ese pasaje que la gente siempre dice, David danzó, David danzó. No crean que es cualquier cosa. El versículo 2 de Segunda de Samuel dice, se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá. Esto mismo dice de la Virgen María, el Evangelio según San Lucas. Se levantó y partió. Dice el versículo 9 y el versículo 10. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo a mí llevar a mi casa el arca de Yahvé? ¿Qué es lo que dice Santa Isabel? Igualito. Y el 10 dice, y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom de Gat. Sin embargo, el arca sí se quedó con Santa Isabel, y lo dice el texto, y se quedó María. Si ustedes revisan el tiempo que se quedó la Santísima Virgen María en casa de Santa Isabel, es el mismo tiempo que se quedó el arca en casa de este hombre de Gat. Pues, así como el rey David exclama sorprendido porque el arca fuera a su casa, como Santa Isabel, y también saltando como Juan el Bautista en el vientre de Santa Isabel, nosotros nos damos cuenta que el arca contenía maná, prefiguración de aquel que es el pan de la vida. La vara de Aarón, sinónimo del sacerdocio, del liderazgo, y ahí entonces nosotros prefiguramos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y las tablas de la ley, Cristo que es la ley misma, la ley del amor. Bueno, pues déjenme avanzar un poquitico porque casi se nos agota el tiempo. Los carmelitas aman tanto a la Santísima Señora que la tienen como madre. Ellos son, el nombre de los carmelitas es hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Hermanos, según ella, no que ella es hermana de ellos. Y ella es madre espiritual y San Elías es el padre espiritual. Hay una oración del rito bizantino que dice, oh purísima Virgen María, Elías ayunó y oró, y la lluvia se derramó para aplacar la sed de la árida tierra. El Espíritu Santo te hizo nube para que portases a Jesucristo nuestro Dios y agua de vida para toda la creación. Nosotros yéndonos al pasaje de Primera de Reyes, dice el texto que les pongo ahí abajo. Dijo Elías a Ahab, sube, come y bebe porque se oye el rumor de la lluvia. Subió Ahab a comer y beber mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro de rodillas, entre las rodillas. Y dijo a su criado,
Sube y mira hacia el mar. Recuerden que el mar es sinónimo de pecado porque es agua salada, agua que no da vida. Mira hacia el mar. Subió y miró y dijo, no hay nada. Dijo, vuelve. Y eso lo dijo 7 veces. Sinónimo de la perfección, sinónimo de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces a la 7ª vez dijo, hay una nube como la palma de un hombre, pequeñita, que sube del mar, que está por encima del mar, que sale de ese lugar del pecado. Entonces dijo, sube a decir a Ahab, unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Y dice el versículo 45, que es clave, poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo una gran lluvia. Es hermosísimo entender que María es esta nube pequeña comparada con la inmensidad del mar, que el mar es salado, no potable, genera sed y muerte. Se levanta pequeñita y pura y ella lleva el agua. Ella no es el agua, ella no es la gracia, pero ella sí es la portadora del agua, la portadora de toda la gracia. Y hermosamente dice el 45, el versículo 45, que se derramó toda la lluvia por ella, por la nube, y por el viento. ¿Quién es el que siempre es representado como el viento en la Sagrada Escritura? El Espíritu de Dios que sopla sobre los apóstoles, que sopla sobre el pueblo de Dios. Por María y el Espíritu Santo entonces viene toda la lluvia a la tierra de aquel que derramará su agua y no volverá al cielo hasta dejar empapada toda la tierra. Y por último, el templo de Ezequiel. Dice el texto de Ezequiel que la mano de Yahvé me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. Estaba cerrado. Ustedes buscan el templo o lo leen y verán que el templo tenía 4 puertas y que el templo miraba al este, a oriente, a donde sale el sol, hacia el sol. Y mirando hacia oriente, entonces, dice, Yahvé me dijo, el pórtico de oriente permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel, quedará pues cerrado. Pero dice el versículo siguiente, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. ¿Qué? ¿Cómo es que entramos, que dejamos cerrada una puerta y luego entonces la usamos? Esto es hermoso. La puerta del cielo es la Santísima Virgen María. Oigan lo que dice San Ambrosio. ¿Quién es esta puerta sino María? ¿Acaso no está cerrada porque ella es virgen? María es la puerta a través de la cual Cristo entró al mundo. Cuando fue traído a él en el parto virginal y su nacimiento no rompió los sellos de la virginidad. Así como el templo del Antiguo Testamento fue el lugar en que la presencia de Dios se manifestaba en la tierra, así Santa María fue el lugar de la encarnación de Dios en la tierra. El Señor cruza por la puerta, pero no la abre. El acceso que ella da al cielo es puro, ya que nosotros cruzamos por ella, pero ella permanece enteramente intocable, enteramente inafectada. Ese templo, les digo que no es parte de esta catequesis, pero vale la pena mencionarlo. Ese templo, cuando ustedes revisan el diseño que Dios le da a Ezequiel, tiene forma de cruz y es al pie de esa cruz en oriente donde estará esta mujer. Qué curioso que dice San Juan, al pie de la cruz estaba María. O sea, que para nosotros poder llegar al Cristo crucificado, tenemos que hacer como el discípulo amado y recibir a María al pie de la cruz para poder ir con ella al cielo. Concluyo con esta frase de este santo patrono nuestro, San Ireneo de León, hablando de Eva, porque como aquella tuvo un marido, Adán, pero aún era virgen, habiendo desobedecido se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María,
teniendo a un varón como marido, pero siendo virgen como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Que el Señor le bendiga mucho. Vamos a concluir dándole paso a sus inquietudes, sus interrogantes. Vamos a ver, me escriben por el chat. Recuerden que pueden escribir por haciendo otras preguntas. A ver, ¿quién tiene alguna especie de duda, alguna inquietud, algo que quisiera que se les respondiera para ver si podemos ayudar en ese sentido? Vamos a dar una breve oportunidad a ver cuántas preguntas nos llegan y si no hay ninguna especie de pregunta, pues entonces nosotros podemos concluir adecuadamente. A ver, conozcamos a ver si a través de Facebook podemos ver alguna de las inquietudes que nos hacen los hermanos. Preguntas. Muchas bendiciones para todos. Amén. Bueno, pues le mandan bendiciones también a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Recuerden que pueden escribir, esto queda grabado en Facebook, así que pueden hacer sus preguntas por ahí, que desde que tengamos una oportunidad las reviso y podemos responderla en la próxima catequesis. Oren mucho porque, ¿verdad? El enemigo tienta y las cosas no se están poniendo fácil. Sin embargo, sabemos que en Dios salimos más que vencedores por aquel que nos ha amado, pero también tenemos una abogada adjunta al Hijo, que así entonces tenemos muchas más probabilidades de vencer al demonio. Oren mucho, la semana próxima es la última catequesis mariológica. Que Dios les bendiga. Concluimos entonces con el Subtum Presidium. Subtum Presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa, et benedicta. Amén. Que Dios le